días. Ya vamos a comenzar, ya veo que la sala está llena incluso de pie. Por aquí hay alguna silla que está vacía, pero sí, os podéis sentar. Está lleno. Vale. Bueno, vamos a dar comienzo a lo que quiero que sea un taller dentro de la medida que sea posible, un taller sobre remedios caseros o tratamientos naturales. En realidad le llamamos remedios caseros por hablar de tratamientos naturales que podemos hacer en casa sin mucho problema, sin mucho gasto tampoco. Y bueno, sobre todo el objetivo de todo esto ya no solo es que sea algo natural o que podamos encontrar en casa, sino algo que nos ayude a que no perdamos nuestra salud en global cuando estamos tratando algún síntoma, alguna patología. ¿A qué me refiero? Pues que muchas veces con los medicamentos agresivos a veces matamos moscas a cañonazos, es decir, que damos un medicamento para, en concreto, por ejemplo, para una infección, pero no nos damos cuenta que no solo estamos evitando esa infección, sino que estamos destruyendo muchas otras cosas. Con esto no quiero decir que los medicamentos no sirvan, por supuesto que sí, pero pienso que los medicamentos o la medicina occidental la tenemos que reservar para aquellas cosas que no podamos solucionar con estas cositas que podemos tener en casa. Pensar que a la larga este tipo de medicación tan agresiva nos puede debilitar y perjudicar, y que igual de esto no nos damos cuenta ahora, nos damos cuenta a medida que pasan los años. En realidad, bueno, sabéis que el año pasado publicamos un libro, Olga Cuevas, que es mi madre, y yo, sobre tratamientos naturales. Aquí lo que quiero hacer es, en realidad he cogido un ejemplo de lo que podríamos hacer frente a una patología, pero quiero antes de nada explicaros un poco el global o con qué enfoque o filosofía trabajamos esto. No se trata de decir, venga, voy a coger cebolla, voy a coger miel, que dicen que es bueno para esto, dicen las abuelas, decían que... Sí que esto tiene una parte muy importante que tenemos que recuperar, que tenemos que seguir esas tradiciones, pero creo que la gran distinción que tenemos y que hemos hecho nosotras en este trabajo es intentar conseguir unir todos los conocimientos posibles, tanto de la medicina convencional occidental, tanto de las medicinas asiáticas o medicinas tradicionales que se conservan todavía o que todavía digamos que tenemos muchos más datos que de otras medicinas antiguas. Entonces todo lo que proponemos realmente está basado en una explicación, todas las explicaciones que podemos conseguir científicas y otras recolectadas de sabidurías populares. Y también lo que nos hemos intentado distinguir es en hacer protocolos de tratamiento. Es decir, pues mira, para las mucosidades podemos hacer un jarabe. Bueno, pues hemos intentado también decir, ante una mucosidad, ante una infección, pues vamos a hacer un protocolo. Es decir, pues primero nos hacemos esto, luego hacemos lo otro y luego lo otro. Intentando seguir pautas y siempre con una base o una teoría buena. Incluso muchas veces lo que intentamos hacer es hacer un pequeño diagnóstico sencillos para que uno mismo pueda decir, bueno, pues si tengo unas mucosidades que son muy amarillentas, pues me tomo un tipo de remedio, o si tengo unas mucosidades que son muy blancas o muy fluidas, pues me tomo otro tipo de alimento. Bueno, pues un poco para que veáis el planteamiento o la filosofía que llevamos y que queremos conseguir con esto. Bueno, estamos un poco overbooking aquí. Bueno. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a intentar centrarnos en una situación, patología o situación en la que seguramente muchos os encontráis o os empezáis a encontrar o tenéis cercanos o familiares que se encuentran,
que es pues, el catarro, la gripe, cualquier infección. Pero antes de empezar a ver qué podemos hacer pues, ante una infección, quería primero hacer un planteamiento previo. ¿Qué significa eso de una infección o cómo se puede desarrollar una infección? ¿Quién es el causante de la infección? ¿Un microorganismo? ¿Un virus, una bacteria, un microorganismo patógeno que te infecta y que te desarrolla una serie de sintomatología? ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo en eso? Bueno, pues esto es lo que decía el señor Pasteur, el siglo XIX, en Francia, que fue un químico francés, que seguro que lo conocéis, al menos lo conocéis por un proceso que desarrolló, que es la pasteurización. Hasta ese momento no se conocía la pasteurización y había alimentos que no conseguían tener una duración en el mercado tan elevada. Bueno, pues Pasteur decía que las infecciones estaban producidas por la infección de un virus o una bacteria, o sea, un patógeno, y ese era el causante de la enfermedad. Bueno, pues justamente en Francia también, y más o menos por la misma época, siglo XIX, había un biólogo francés que era el Bechamp, que, bueno, más o menos al mismo tiempo, él defendía otra postura. Y él decía que, bueno, que sí, que podía haber virus, podía haber bacteria, pero en realidad la infección se producía porque uno mismo estaba débil, tenía el sistema inmunitario bajo, tenía un terreno sucio en donde se podía desarrollar un patógeno. Fijaros que la lectura es muy diferente. ¿Quién ganó? ¿Pasteur o Bechamp? Pues por lástima ganó Pasteur. Y toda la medicina contra las infecciones actual pues nació a partir de aquellas investigaciones que hizo Pasteur. Entonces, a partir de entonces se desarrollan antibióticos, se desarrollan vacunas, todo con la finalidad de matar al microorganismo, todo con ese fin, sin mirar cómo está el sistema inmunitario, sin mirar cómo está la persona, cómo está el terreno, simplemente matas al microorganismo. Si tenéis una infección bacteriana y tomáis un medicamento, o sea, un antibiótico, ¿verdad que se muere la bacteria mala? Se muere. Pero ¿qué pasa? Que como tu sistema inmunitario y tu terreno sigue exactamente igual o peor, porque todavía eso lo tienes que desintoxicar y lo tienes que eliminar y se va a quedar ensuciando, en realidad te está haciendo que esa infección se pueda volver a repetir en cualquier momento. Entonces aparecen las infecciones repetitivas, el uso continuado de antibióticos, de fármacos, etc. Todo con los efectos secundarios que ello supone. ¿Qué es lo que intentamos hacer en la medicina natural? Bueno, pues darle un poco más de razón al señor Bechamp, que pobre quedó en el olvido, casi en el olvido, de toda la población, de la comunidad científica o la comunidad médica. Quizás, claro, yo creo que nunca hay que ser nada extremista, ¿verdad? Que si tenemos una infección muy fuerte que nos puede peligrar la integridad humana, pues hay que usar un fármaco, por supuesto, no digo que no. Lo que pasa es que se está utilizando fármacos y antibióticos, especialmente antibióticos para infecciones muy sencillas, que con 4 cosas en casa lo solucionamos, y además estimulamos el sistema inmunitario para que no vuelva a ocurrir y para que estemos más fuertes y no nos debilitemos y estemos limpios, ¿vale? Así que la prioridad número 1 va a ser mantener el terreno en buen estado y mantener el sistema inmunitario bien. ¿Qué significa eso de terreno? Cuando hablamos de terreno, que parece una cosa un poco rara. Si queréis que lo expliquemos desde un punto de vista más científico, nos podríamos referir a ese medio extracelular que envuelve las células, todo lo que está alrededor de las células, pues es una matriz, un conjunto de fluidos, de estructuras, de orgánulos, hay todo un conjunto de sustancias, y que cuando eso se intoxica, todo funciona mal. Cuando eso se acidifica, todo funciona mal, ¿vale? Y ante infecciones repetitivas o enfermedades más crónicas en general, hay que mantener limpio y en buen estado ese terreno, ¿vale? Que se le conoce a veces con el nombre de tejido básico de Pissinger, porque fue el que descubrió
que ya no solo era un líquido extracelular, sino que era una matriz lleno de cosas y de estructuras que no se tenían en cuenta. Bueno, así podríamos definir como el terreno, ¿vale? Pero en general es como se mantiene el organismo, ¿vale? Así que ante cualquier infección podemos suponer que mantener el terreno pues es importante. Claro que podemos decir, ¿cómo limpiamos el terreno? ¿Con una escoba? Bueno, pues esa escoba en realidad la podemos conseguir haciendo depuraciones, haciendo deporte, movilizando el sistema linfático, que eso se hace sobre todo con el deporte, y movilizando y desintoxicando a través del hígado, que es el mayor eliminador de tóxicos, ayudar al riñón también a eliminar, ayudar en general a la depuración. Eso nos valdría para esas infecciones más crónicas, ¿no? Y en cuanto a alimentación, ahora sí que solo os voy a nombrar dos cosas o dos grupos de alimentos que sí que habría que evitar totalmente ante una infección, ¿vale? Si hablamos de infecciones crónicas, por supuesto, y si hablamos de infecciones, oye, de un catarro o una gripe, pues también. Uno son los lácteos, porque los lácteos son uno de los mayores productores de toxicidad. En la medicina china hablan de producción de humedad, que son fluidos tóxicos, alterados, pero que en realidad son sustancias, pensar que los lácteos no los podemos llegar a digerir bien, todos sus nutrientes, quedan sustancias que llegan a la sangre y quedan intoxicando el medio, el terreno, quedan alterando todo el buen funcionamiento del cuerpo. Además, aparte de esto, sabéis que hay una relación muy estrecha entre consumo de lácteos y mucosidades. Y por si no lo sabíais, o para los que seáis un poco más incrédulos, se publicó un estudio hace poco tiempo, hace un par de años o 3, demostrando el mecanismo por el cual los lácteos producen mucosidades. Así que creo que ahí ya no hay dudas y de hecho muchos pediatras o algunos pediatras ya lo tienen en cuenta. Bueno, aparte de los lácteos, otro alimento que no se debería consumir frente a cualquier infección es el azúcar. Porque además de que intoxica y que va a alterar todo el organismo, los lácteos también está demostrado que el consumo habitual, el azúcar, está demostrado que el consumo habitual de azúcar disminuye la respuesta inmunitaria. ¿Qué quiere decir? Pues que el sistema inmunitario no se va a defender correctamente para luchar con el patógeno, ¿no? Con el microorganismo maligno. Y fijaros que el azúcar, aparte, porque muchas otras cosas no es bueno consumirlo, eso todos estamos de acuerdo.